y en ProAgro siempre queremos mantenerle informado al sector productivo sobre lo que acontece en el mercado de commodities y para ello hoy tenemos una entrevista en piso y nos acompaña el ingeniero Hernán Fernández para justamente analizar un poco el panorama agrícola. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo está? Bienvenido a ProAgro. Muchísimas gracias, un placer estar de vuelta por acá. Qué bueno, ya lo tuvimos en una oportunidad y nos alegra mucho volver a tenerlo acá en piso. Y queremos saber cómo está justamente el mercado de commodities agrícolas, cuál es la situación actual de lo que estamos viviendo. Bueno, como siempre, en los últimos tiempos más que nada, la situación es compleja, contradictoria, paradójica, con información o variables que muchas veces tienen incidencia contrapuesta sobre nuestros precios. A ver, para arrancar un poquito por lo que se debe, por lo aburrido. Como digo siempre, las variaciones de los precios, las causas de las variaciones de los precios son múltiples y muchas veces contrapuestas. Hoy tenemos, yo diría, casi todo en contra, salvo una, para simplificarlo. Una cuestión es el entorno geopolítico que no voy a aburrir un poco con esto, pero simplemente tiqueando. La guerra entre Rusia y Ucrania que arrancó en marzo 22, que lejos está de terminar. Tensiones entre China y Taiwán que cada tanto se ponen arriba del mostrador nuevamente. Tensión enorme en Medio Oriente que desde el 7 de octubre de 2023 no paramos. Estoy hablando de un lado Benjamín Netanyahu, Israel, y del otro lado los proxy, como le llaman los que saben de Medio Oriente, que son, por ejemplo, hutíes, Hamas o Hezbollah, financiados todos por Irán del otro lado. Y es una guerra que no termina, lamentablemente, con lo cual eso genera tensión en el ámbito financiero internacional, que como le digo siempre a los productores, aunque parezca mentira, dependemos muchísimo más de lo que suceda en ese ámbito, porque nuestros precios en mayor parte dependen, valga la redundancia, del dinero que entra y sale con fines especulativos, que muchas veces mira las situaciones de oferta y demanda también, pero no es lo único ni es lo más importante. Yendo a otro costado de las variables, estamos en plena cosecha americana, con un 80% de avance de cosecha en soja, un 65% de avance de cosecha de maíz, de un campañón, de una muy buena campaña para ellos, con muy buenos rendimientos, y del otro lado del mostrador una demanda que no termina de aparecer, en línea con la fortaleza que uno esperaría para que los precios suban, que es lo que muchos o todos queremos. La única buena en este mundo, en esta foto de hoy, que no es menor, es que el presidente del Banco Central Americano decidió allá por fines de agosto comenzar a bajar tasas de interés. Esto es reducir el costo del financiamiento privado y esto generó, además de lo que hizo, de bajar la tasa de interés de referencia del Banco Central Americano de 5,5 a 5% anual de referencia. Además dijo que muy probablemente antes de fin de año tengamos una nueva baja de tasa de interés y durante el 2025 algunas más. Eso, aunque parezca mentira y que muchos productores estarán pensando, pero este hombre no iba a hablar de granos. Sí, estoy hablando de granos, porque desde fin de agosto empezó a entrar dinero especulativo de vuelta a comprar soja, a comprar maíz, a comprar trigo, a entrar dinero a nuestros granos a partir de esa baja de la tasa de interés. Y aunque nos parezca mentira, en el medio de la cosecha americana de un campañón, la soja desde fin de agosto hasta fin de septiembre subió $40 y ahora bajó un poco, bajó a 366 hoy Chicago, con lo cual desde fin de agosto hasta hoy tuvimos una suba. Y eso tiene que ver con lo que sucedió desde el Banco Central Americano. Todo el resto del entorno no es agradable para quienes gustan de los precios subiendo, salvo una más, que se llama Brasil. Más allá de que todos sabemos, o por las dudas lo refrescamos, Brasil hoy es el principalísimo productor y exportador de grano, poroto de soja del mundo, con una enorme superficie por sembrar. Hoy estamos en plena ventana de siembra en los estados que constituyen 2/3 de la producción de soja de Brasil, Mato Grosso do Sul y Goiás.
están viviendo una sequía importante. Están viviendo, no es que no llueve, sino que la demanda ambiental por temperatura es superior a la lluvia que cayó y viene lloviendo menos que en promedio de los últimos 30 años para estos últimos, diría yo, 30, 40 días. En consecuencia de eso, tenemos un importante atraso ya en el avance de siembra en Brasil. A igual fecha del año pasado teníamos un 30% de avance de siembra y hoy estamos en el 18%. Con lo cual, resumen, información contradictoria. Ahora, en la foto presente, yo diría que el escenario no es positivo. Por eso es que el mensaje a los productores, que al fin del día es a lo que nos toca, a lo que nos dedicamos profesionalmente, es el de siempre, pero más que nunca, diría yo. Trabajar con números ciertos, dejar de lado lo que yo llamo la panzología. Vendemos por lo que nos dice la panza, y la panza siempre es alcista. Entonces, hacer números reales, hacer presupuestos económicos, identificar qué precio necesito para capturar el resultado buscado. Y hoy tenemos, si quieren, una buena por acá en Paraguay. Hasta la semana pasada, esta semana no había demasiados precios disponibles. La soja, aunque parezca mentira, valía 20 o 30 dólares más que Chicago, acá en Paraguay. ¿Y eso por qué? A alguno le puede parecer raro, y yo sé que desde Paraguay y de Argentina también nos pasamos la vida mirando cuánto vale la soja en Chicago. Y uno dice, ¿cómo más que Chicago? Claro, porque la gran mayoría de la soja que exporta Paraguay va a la industria argentina. Con lo cual esa industria en el fondo lo que exporta es harina y aceite. Con lo cual uno podría decir, entre comillas, Paraguay no exporta grano sino que exporta harina y aceite, por más que sale grano hacia la Argentina. Eso genera que a veces acá se paguen más precios que en el propio Estados Unidos si hablamos de poroto de soja. Y la última, y me preguntás lo que quieras, el basis, que es la diferencia matemática entre lo que se paga la soja en Chicago y lo que se paga en Paraguay, sobre la posición de cosecha de marzo y mayo 25, está por debajo del promedio. Solemos tener en Paraguay una diferencia histórica de 35 dólares por debajo de la soja en Chicago. Hay basis, hay diferencias sobre mayo 25 del orden de 15, 18 dólares, con lo cual es un basis la mitad de lo que es el promedio. Entonces es una variable a mirar, quizás para fijar el basis, sin fijar el precio de Chicago, y quedo ya atado a una diferencia inferior al promedio histórico. Perdón por lo extenso. No, es justamente eso es lo que estamos buscando también, el poder tener ese panorama completo de lo que está pasando, porque hablaba de varios puntos. Hablaba de Estados Unidos, hablaba de Brasil y también lo que está pasando acá. Primeramente le quería consultar sobre lo que viene a ser esta zafra en Estados Unidos. Hablaba de que se vienen números muy importantes, pero de esa variable de lo que de la última medida del Banco Central, ¿cómo eso puede llegar a influir o que tienen que tener en cuenta los productores? Porque hablamos con varios productores y están muy pendientes también de lo que acontece en Estados Unidos con esta zafra, porque depende mucho de lo que pasa ahí para también ir midiendo lo que van a realizar, digo bien, en el mercado. Sí, primero insisto, subrayo y aburro con lo que te voy a repetir. No todo es oferta y demanda. O sea, si hoy yo solo mirara el concepto oferta y demanda de mercadería física, la soja desde junio debería haber seguido bajando. La lógica indica eso, porque estamos en plena cosecha, hoy 80% de avance de cosecha de soja en Estados Unidos, de una campaña enorme, con rendimientos que Luzda estima en 3.570 kilos, que Estados Unidos nunca sacó un promedio sobre 35 millones de hectáreas cosechables de semejante magnitud. Y sin embargo, desde fin de agosto hasta hoy la soja subió. Entonces, desde lo que hace el Banco Central Americano, definitivamente eso es casi la única noticia agradable o positiva sobre los precios. Y ojalá siga reduciendo tasas de interés, siga reduciendo el costo del financiamiento privado, porque eso suele hacer que aquellos que manejan dinero de terceros sacan el dinero de bonos del tesoro que estaban colocados y vuelven a invertir
en activos financieros de riesgo, acciones o soja o maíz, como son nuestros productos. Dicho eso, el otro gran capítulo que se nos viene dentro de poquito ya es las elecciones en Estados Unidos. 5 de noviembre tenemos elecciones entre doña Kamala Harris, Partido Demócrata, y un tal Donald Trump, que ya fue presidente americano. Y muchos productores en Paraguay y en Argentina me preguntan, con lógica, ¿qué va a pasar? Bueno, ¿qué va a pasar? No lo sé. ¿Qué nos conviene? Sí tengo una opinión de haber vivido el mandato de Donald Trump. Yo creo que nos conviene que gane Kamala Harris y no me engancho con camisetas políticas, si soy demócrata, si soy republicano. En todo caso, a nuestros países no nos importa demasiado eso, al empresario agrícola, los partidismos americanos, pero sí, y estoy convencido porque así sucedió en su primer mandato, él arranca en marzo 18 una guerra comercial con China, donde le pone aranceles a productos importados de China por más de 80.000 millones de dólares. China decidió no comprarle más soja y ni más maíz a Estados Unidos hasta que terminara ese conflicto. Y ahí se armó un desbarajuste fenomenal en términos de precio de nuestros granos, pero de comercio internacional también. A veces digo mitad en chiste, mitad en serio, que el amigo Donald Trump es como un gorila con navaja, o sea, puede salir para cualquier lado, completamente impredecible. Y creo que en nuestro mundo, estamos metidos en el comercio internacional, ya demasiados conflictos tenemos geopolíticos a nivel planetario como para sumarnos uno más, y lo que nos conviene es cierta predecibilidad, cierta normalidad en el comercio internacional, que en principio doña Kamala Harris nos lo brindaría un poco más que Donald Trump. Incertidumbre para el mundo financiero